Espera, no apliques ningún fertilizante sin antes considerar estas tres cosas. La fertilización es una de las prácticas más comunes en la agricultura. Esta nos ayuda a aportar elementos que son necesarios para que nuestras plantas puedan crecer, desarrollarse y fructificar correctamente. Hoy hablaremos de tres aspectos bien importantes que debemos considerar sí o sí antes de empezar a hacer un plan de fertilización o aplicar algún abono. Acompáñame a conocerlos. La primera es conocer las necesidades de los elementos de cada cultivo, además de los nutrientes que tenemos en el suelo o inclusive en el agua si estamos hablando de hidroponía. Si bien todas las plantas necesitan de 16 elementos para poder completar su ciclo de vida correctamente, es bien importante considerar que no todas las necesitan en las mismas cantidades. No es lo mismo la extracción de calcio y potasio, por ejemplo, del jitomate que del repollo. Cada planta tiene requerimientos diferentes, pero también va enfocado en qué parte de la planta vamos a comercializar. En cultivos como el jitomate y el tomatillo, lo que buscamos cosechar son sus frutos, por lo que vamos a requerir mayor cantidad de nutrientes como calcio, potasio y fósforo que, por ejemplo, en el repollo, que lo que comercializamos son sus hojas. Si nuestro jitomate tiene una demanda de nitrógeno, pero entre nuestra agua y el suelo ya tenemos el suficiente para cubrir un 80% de la demanda, si aplicamos el nitrógeno total en las plantas, puede traer efectos contraproducentes, inclusive en elementos un poquito más intensos como el calcio, puede causar un daño directo a la planta, especialmente en etapas más jóvenes donde es menos tolerantes a las conductividades eléctricas altas. Ahora vamos a ver el segundo punto, la dosificación. ¿Por qué es tan importante la dosificación en nuestros cultivos? Bueno, vamos a ver un ejemplo bien simple. Supongamos que esta es la curva de absorción del nitrógeno del maíz y que en esta curva el total es del 100%. Como siempre lo he dicho, en cuestiones de fertilización, entre más fertilizadas de muy poca cantidad es mucho mejor. Podemos tomar un ejemplo de nosotros los humanos. Aunque es completamente diferente la forma de obtención de nutrientes, pues se va a entender la analogía. Supongamos que comemos 3 veces al día y alrededor de un mes estamos comiendo alrededor de 90 veces. ¿Te has preguntado qué pasaría si en el primer día te dieran alrededor de 50 comidas y después te dejaran de dar hasta alrededor del día 15? Obviamente no tendremos la misma salud ni tendríamos la misma energía y nuestro crecimiento se alteraría bastante. Lo mismo pasa con las plantas. Como tiene un ciclo de absorción, si aquí ocupa 1, aquí va a ocupar 1.5, aquí va a ocupar 2 y así sucesivamente hasta lograr el 100%. Si hacemos grandes aplicaciones de fertilizantes en ciertos días, no se va a aplicar correctamente. Claro, también hay que aclarar que a diferencia de nosotros, si aplicamos algún tipo de fertilizante, se va a tener más tiempo disponible en el suelo, ya que este absorbe los nutrientes, mejor dicho, los retiene para que la planta posteriormente los pueda absorber. Entonces, si vamos a aplicar 100 kilos de nitrógeno, ¿en cuántas fertilizaciones las podemos dar? La respuesta es en la mayor cantidad de aplicaciones posibles de muy poca cantidad. Aunque también hay que tener en cuenta que cada aplicación requiere un gasto y los costos se incrementan. Debemos tener en cuenta que en hidroponía eso se hace, dar aplicaciones de fertilizante muy pero muy pequeñas varias veces al día. Por darles un ejemplo, se pueden hacer hasta 30 veces de aplicación de agua con fertilizante para que la planta la pueda asimilar correctamente, pero estamos hablando de altas tecnologías. La respuesta correcta es, entre más aplicaciones de menor cantidad, siempre y cuando sigan siendo rentables, es mucho mejor. Finalmente, debemos conocer el tiempo de absorción y asimilación de los fertilizantes. Si en un punto específico del ciclo de vida de alguna planta, por ejemplo, al día 50 vamos a necesitar nitrógeno, debemos conocer qué fertilizante vamos a utilizar para que para ese entonces sea efectiva la aplicación. Ejemplo, hay fertilizantes que se pueden asimilar casi inmediatamente. Si este es el caso, podemos aplicarlo 1 o 2 días antes para que la planta pueda tenerlo cuando sea requerido, siempre y cuando tengan las condiciones, por ejemplo, de humedad. Por otro lado, tenemos fertilizantes, por ejemplo, la urea, que no pueden ser aprovechados por las plantas justo como se aplican. Tiene que pasar un proceso para que puedan ser absorbidos. Este proceso puede durar desde los 2 días hasta los 10, dependiendo de las condiciones del suelo, humedad, temperatura y muchas más.
En este caso, y conociendo las condiciones que tenemos, podemos hacer la aplicación alrededor de algunos 8 días antes para que en el momento en que la planta lo requiera, ya pueda ser disponible. Esto cobra especial importancia y es más notable en algunas plantas, por ejemplo en aplicaciones foliares para hora de fructificación, apertura de flores o cuajado de fruto, que 1 o 2 días de retraso o que no tengamos el nutriente disponible puede ser la diferencia entre tener un buen amarre, una buena floración, un buen cuaje o simplemente no tenerlo. Considerando estos 3 aspectos, ahora podemos hacer un plan de fertilización más adecuado para nuestras plantas. Haremos un ejemplo en los próximos días, así que estate bien atento. Y no olvides seguirme, dejar tu like y suscribirte para no perderte más videos de fertilización. Si tienes alguna duda, con mucho gusto la responderé. Adiós.